Hola, llegaste a la clase de trabajo de fuerzas variables. Vamos a repasar lo que sabemos del trabajo. Sabemos que es una forma de transferencia de energía y sabemos calcularlo cuando la fuerza va en el mismo sentido que el desplazamiento. También sabemos calcularlo cuando la fuerza va en contra del desplazamiento. Además aprendimos que si la fuerza y el desplazamiento forman un ángulo cualquiera, como este, podemos descomponer la fuerza en sus dos componentes y quedarnos nada más con la componente paralela, porque la componente perpendicular no hace trabajo. La componente paralela, como te acordarás, se puede calcular como el módulo de la fuerza por el coseno del ángulo. Pero en todos estos casos suponíamos que la fuerza era constante, es decir, que no cambiaba mientras ocurría el desplazamiento. Pero ¿qué pasa si la fuerza cambia mientras el objeto se desplaza? ¿Cómo calculamos el trabajo? Primero, vamos a considerar que la fuerza y el desplazamiento tienen la misma dirección, o sea que el ángulo que forman o es 0 o es 180 grados, que la fuerza y el desplazamiento van en el mismo sentido o en sentidos opuestos. Te quiero hacer notar que si la fuerza es constante, el trabajo, fuerza por desplazamiento, se puede considerar como el área de un rectángulo. Si hacemos un diagrama fuerza versus posición, entonces fuerza por desplazamiento se puede pensar como el área de este rectángulo. De esta manera, el trabajo lo podemos interpretar gráficamente como un área. Pero vayamos a lo que nos interesa, el caso de una fuerza variable. Por ejemplo, una que disminuya a medida que el objeto se desplaza. En este caso, también podemos considerar el área que queda debajo de la curva, o en este caso recta, que representa el cambio de la fuerza. Esa área también representa, en este caso, el trabajo. Como es un triángulo, va a ser un medio de la base por la altura. Ahora, seguramente este método te recuerda algo, ¿no? Fíjate que el trabajo se obtiene del gráfico fuerza versus posición de la misma manera que en cinemática el desplazamiento lo sacabas también como un área del gráfico velocidad en función del tiempo. Así calculamos el trabajo y así calculabas el desplazamiento. Vamos a un ejemplo para que entiendas mejor todas estas cosas. Lee este enunciado. Tenemos un objeto que está quieto y que es empujado por una fuerza. Durante los primeros 5 metros, esa fuerza vale 30 newton, constante. Pero luego empieza a disminuir uniformemente en los 10 metros que siguen hasta que se hace 0. Queremos calcular qué trabajo total hizo esa fuerza. Hacemos el diagrama. Calculamos como un área el trabajo que hace entre 0 y 5 metros. Va a ser 30 newton por 5 metros, nos da 150 joules. Y luego calculamos el trabajo mientras la fuerza está disminuyendo, también como un área. Fíjate, un medio de 30 newton por el desplazamiento, que es 5 metros, nos está dando 75 joules. El trabajo total es la suma
de los dos trabajos que calculamos y nos da 225 joules. Pero ¿qué pasa si la fuerza varía de alguna manera rara, no uniforme? Podría ser este caso. ¿Cómo calculamos el trabajo? Y también como un área. Esa área que está pintada representaría el trabajo que hace la fuerza mientras el objeto se desplaza desde A hasta B. Esa área puede ser difícil de calcular, pero ese es un problema técnico nada más. Te cuento que hay una rama de la matemática llamada cálculo integral que se ocupa de calcular estas áreas complicadas. Pero esa es otra historia y no lo vamos a ver en este curso y quizás no lo veas nunca, pero está bueno saber que existe. Los valores negativos de una fuerza significa que la fuerza está dirigida en contra del sentido del eje correspondiente a la posición. Si el objeto se desplaza hacia las X positivas, entonces las áreas que te quedan por debajo del eje X indican trabajos negativos. Acá tenemos un caso en que la fuerza es positiva para ciertas posiciones y negativa para otras. Si el objeto se está desplazando en el sentido de las X positivas, entonces estas dos áreas que están pintadas representan trabajo positivo, mientras que el área que queda debajo del eje de posición representa un trabajo negativo. Te tengo que aclarar que si el objeto se desplazara en sentido contrario, es decir, hacia las X negativas, entonces cambian los signos de los trabajos. Vamos a ver un ejemplo con fuerzas variables. Te pido que leas este enunciado. Tenemos un objeto de 2 kilos que se mueve horizontalmente en el sentido positivo de las X. Cuando está en X igual a 0, tiene una velocidad de 3 metros por segundo y actúa una fuerza paralela al eje de las X que varía con la posición como te indica el gráfico. Hacemos estas preguntas. Lo primero que nos interesa para poder responder las preguntas es qué energía cinética tiene cuando está en X igual a 0. Es una cuenta fácil. 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Nos está dando 9 joules. La primera de las preguntas es ¿en qué posición vuelve a tener la misma velocidad que tenía en X igual a 0? Para eso tenemos que pensar que el trabajo que hace la fuerza tiene que ser 0, porque si no fuera 0 cambiaría la energía cinética. Entonces, calculamos el trabajo correspondiente a esa área triangular. 1/2 de 4 newton por 2 metros. Nos da positivo y de valor 4 joules. Calculamos el área que queda por debajo del eje de las X, mientras el objeto se desplaza de la posición 2 metros hasta 3 metros. También es un triángulo y nos da menos 1 joule. En total, desde la posición 0 hasta la posición 3 metros, el trabajo total fue 4 joules menos 1 joule, o sea 3 joules. Hay que buscar una posición tal que entre 3 metros y esa posición
la fuerza haga un trabajo de menos 3 joules, porque sumados a los 3 joules que había hecho antes, el trabajo total te va a dar 0. Y entonces con eso aseguramos que el objeto tenga la misma energía cinética que tenía al principio. Bueno, buscamos fuerza por desplazamiento de manera que nos dé menos 3 joules y la posición tiene que ser 4,5 metros. Ahí te la estoy marcando en verde. Ese rectángulo verde corresponde a un trabajo de menos 3 joules. Y la segunda pregunta es, ¿en qué posición está en reposo? Para eso, el trabajo total tiene que ser 0. Recordemos que en x igual 4,5 metros, la energía que tiene el cuerpo es la misma que tenía al principio. Para eso la calculamos, 9 joules. Ahora, para que esté quieto hay que sacarle toda esa energía. Y eso quiere decir hacer un trabajo adicional de menos 9 joules. Desde la posición x igual 4,5 metros. Si la fuerza es menos 2 newton, el desplazamiento, para que el trabajo sea menos 9 joules, va a tener que ser 4,5 metros. La posición buscada entonces para estar quieto es 4,5 metros más otros 4,5 metros, es decir, 9 metros. Ese rectángulo de color rojo te está marcando ese trabajo de menos 9 joules. Y vamos a la última de las preguntas. ¿Qué velocidad tiene en x igual 10 metros? Recordemos que en x igual 9 metros el objeto está quieto y allí le está actuando una fuerza negativa que lo hace retroceder. Por lo tanto, nunca va a poder llegar a los 10 metros. Bueno, era una pregunta, si querés, un poco tramposa, pero interesante. Te agradezco que hayas participado en esta clase y nos vemos en la próxima.